Saludos. Muchas de las películas que vemos, tienen un fondo real, o son basados en hechos reales. Soy Miles Day. Y esto es la historia detrás de La Bruja de Blair. Aquí las piezas del misterio. La fecha de La Bruja de Blair se remontan a la guerra de independencia entre Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, cada 40 a 60 años más o menos resurge de misterio. Los incidentes de todo el lugar en y alrededor de un lugar llamado el Bosque Negro Hills, en Maryland. El Negro Forest Hills fue en realidad tristemente célebre, incluso antes de la colonización de los europeos en el 1600. Sin los indios nativos de las tribus, se atrevió a aventurarse en la zona. En la década de 1630, un coronel de Blair de Inglaterra, le pidió a un miembro de la tribu local, que los ayudara en una expedición a la zona. La respuesta de los nativos era intentar el sabotaje a la expedición. A pesar de este contratiempo, Blair y sus hombres establecieron un fuerte allí para ayudar a defender la colonia, Lord Calvert, hacia el este en contra de las tribus indígenas hostiles. Esta fortaleza fue nombrada después de Coronel Blair, y se convirtió en la ciudad malograda de Blair, Maryland, en 1634. Unos 150 años más tarde, en 1785, varios niños en el municipio de Blair, Maryland, habían acusado a una mujer de origen irlandés llamada Jake Edward de brujería. Los había engañado para que fuesen a su casa, donde procedió a extraerles sangre. Los niños denunciaron el hecho en cuanto tuvieron contacto con sus padres, y ellos hicieron lo propio ante las autoridades del lugar. Ante la evidencia, las heridas de los niños, los habitantes de Blair reaccionaron con asombrosa rapidez. De acuerdo con las normas y leyes del lugar, la expulsaron del pueblo, aunque de una forma muy sádica. Edward fue atada a una pequeña carretilla, y en ella fue empujada hasta los bosques del lugar, para luego ser abandonada a su suerte en un invierno que fue especialmente crudo. Los lugareños dieron por hecho que la supuesta bruja habría muerto de frío, hambre, o de alguna otra forma, por lo que no se preocuparon demasiado, cometiendo un error fatal. Ella fue condenada y desterrada al bosque en medio del invierno. En noviembre de 1786, más de un año después del abandono de Jake Edward, la hija del magistrado de Blair desapareció sin dejar rastros durante la primera noche en que nevó. Una semana más tarde, sucedió lo mismo con el principal acusador de Edward. Eso no fue todo, sino que, para el final del invierno, casi la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido misteriosamente, incluyendo a todos los que denunciaron a la bruja. Temiendo una maldición, gran parte de los habitantes de Blair huyeron en cuanto mejoró el tiempo y juraron no volver a pronunciar el nombre de Jake Edward. Durante casi 40 años, el pueblo de Blair fue, literalmente, un pueblo fantasma. Durante este periodo, en 1809, un libro escrito a mano llamado El Culto de la Bruja de Blair fue publicado. Esto es una imagen, la única copia conocida existente de El Culto de la Bruja de Blair, en exhibición en el Museo de la Sociedad Histórica de Maryland en Baltimore en 1991. Desde entonces se ha vuelto a una colección privada. En la década de 1820, la propiedad abandonada de Blair, MD fue traído a la atención de un hombre con el nombre de Burkitt. Él compró la propiedad por parte del gobierno, renovando los edificios abandonados, y rebautizado con el nombre de la ciudad después de sí mismo. Burkittsville fue fundada en 1824, y sigue en pie hoy en Maryland, sobre el antiguo asentamiento de Blair, aunque ninguno de sus fundadores conocen la antigua historia del lugar. No hubo indicios de brujería hasta agosto de 1825. Una decena de vecinos de Burkittsville aseguran que del río que cruza la localidad sale una mano de una mujer extremadamente pálida. Apenas 4 años después de la fundación de Burkittsville, hubo un incidente con una niña pequeña llamada Eileen Traekle. Esta niña pequeña estaba cruzando en un arroyo poco profundo. Al parecer, ante los ojos de los testigos presenciales al menos una docena, una mano blanca y fantasmal, se eleva desde debajo del agua y tiró de Eileen Traekle en ella. El agua era, según se informa, menos de 1 pie de profundidad. Sin embargo, el cuerpo de la niña nunca fue encontrado. Durante semanas, varias figuras de palo de madera apareció misteriosamente en el lecho del arroyo y el agua misma se convirtió en grasa y contaminada durante
varios meses. Un lureño muere al poco tiempo, pero su defunción se atribuye a la contaminación del río. En 1886, una pequeña niña llamada Robin Weber se había perdido. Varios días habían pasado y sus padres se habían alarmado. Un grupo de búsqueda se organizó para ir en busca de ella. Mientras que el grupo de búsqueda fue a buscar, la niña regresó sola. Ella dijo que ella había estado caminando en el bosque y se encontró con una mujer que no caminaba, sino como que flotaba a pulgadas del suelo. La mujer tomó a la niña de la mano y la llevó a una casa en el bosque, donde dejó a la niña en el sótano, alegando que ella iba a volver. La niña se sentó en el sótano por un largo tiempo esperando el turno de la mujer, pero ella se asustó y salió corriendo. Con el tiempo hizo su camino de regreso a la ciudad. Sin embargo, después la niña regresó sola, el grupo de búsqueda que se había ido en pos de ella no había regresado. Así que una de las partes segunda búsqueda se organizó para encontrarlos. Su búsqueda terminó en Coffin Rock, cerca de la quebrada donde Eileen Traegle había encontrado la muerte a menos de 50 años antes. La parte segunda búsqueda afirmaron que encontró el grupo de búsqueda primero despojado de todas sus ropas y pertenencias, y sus cuerpos fueron atados a Coffin Rock. Sus intestinos habían sido retirados y sus órganos reproductivos habían sido mutilados. En el pecho, las manos, los pies y la frente, forma pentagonal, y todos habían sido verbalmente destripados. Extraños símbolos crípticos habían sido cuidadosamente talladas en su piel. El grupo se apresuró a regresar a la ciudad para los refuerzos, pero al regresar a Coffin Rock, los cuerpos habían desaparecido. Hubo pruebas de 20 Bloody cuerdas en la roca, y el olor de la muerte flotaba en el aire, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. En 1940, los niños comenzaron a desaparecer de la zona Burkittsville. La policía estaba perpleja, porque no hubo testigos fiables o potenciales. En ese momento era un ermitaño llamado Rustin Parr, quien había sido criado por un padre abusivo, y que había llevado a pasar su vida en la soledad de lo que era entonces y ahora se conoce como el bosque Black Hills. Un día, Rustin Parr entró en la ciudad de los bosques, y anunció a quien quisiera escuchar, diciendo: "Por fin estoy acabado". Cuando se le preguntó lo que él se refería, él solo repetía lo mismo. Las autoridades locales le pidieron que les muestre lo que quería decir. Llevados por él mismo hasta su cabaña, donde Parr aseguraba que entenderían todo. Después de 4 horas de caminata por el bosque, el mismo en el cual había sido abandonada Eric Edward, llegaron a una vieja choza donde vivía en el bosque. En el sótano se encontró evidencia de una serie de actos horribles de tortura y homicidio. Fuera de la choza y una corta distancia, se encontraron 7 tumbas marcadas con montones de piedras. Cuando las tumbas fueron desenterradas, los cuerpos de los niños se recuperaron. Sus cuerpos habían sido tratados en la misma forma como las del grupo de las víctimas en Coffin Rock. Símbolos habían sido marcados en la cara, el pecho, las manos y los pies. Habían sido amarrados. Símbolos de violencia, y algunos se hallaban destripados, como si su asesinato hubiese formado parte de un ritual diabólico. También descubrieron un 8º niño desaparecido, Kyle Brody, quien quedó traumatizado y se encontró de pie en el rincón del sótano. Fue el testimonio de Kyle en el tribunal que ayudó a condenar a Rustin Parr de asesinar a los 7 niños. Rustin Parr, se informó, admitió los asesinatos, diciendo que la voz de una anciana le dijo que hiciera esos horribles hechos. Después de la 7ª muerte, la voz de la anciana le dijo que era por fin libre. Fue condenado a muerte en la horca, y su casa se quemó hasta los cimientos. No tiene que imaginar por qué el 8º niño desaparecido, Kyle Brody, se salvó. ¿Podría este niño ha estado involucrado en los asesinatos? Examinar más de cerca la vida de Kyle Brody, algunas cosas muy interesantes salen a la luz. Ninguno de los 7 niños se conocían entre sí, a excepción de Kyle, que conocía a todos ellos. Como Kyle Brody creció, tenía un historial de conducta criminal, y se ha comprometido a MCC, el estado de Maryland Instituto para Criminales Dementes en Baltimore, donde pasó una gran cantidad de tiempo durante los años 1950 y 1960. En 1969, una película documental llamada Esmalte Blanco, se hizo. Se describen las condiciones en varias instituciones mentales, sobre todo en MCC en Maryland, donde Kyle Brody era.
el protagonista en la película. Hay escenas de Kyle en su celda, cantando la frase, nunca se le dio. La misma frase de Rustin Park se había oído gritos la noche antes de su ejecución. E imágenes que muestran, Kyle Brody escribió en un cuaderno de arte de gran tamaño. Mientras la cámara se acercaba, se hizo evidente que lo que está escribiendo en Fluvi, el lenguaje de brujería. El material fue examinado por un experto que determinó se trataba efectivamente de Fluvi. Transitus Fluvi es una lengua minoritaria, sin embargo, Kyle se ve escribir correctamente, de derecha a izquierda. En octubre de 1994, un grupo de cineastas se muestra interesado en esta leyenda urbana, decidiendo hacer un documental para investigar su veracidad. Sus nombres son Eater Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams. En su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, deciden entrevistar a los habitantes de Burkittsville, entre los cuales se encuentra Mary Brown, una anciana que es tomada por loca en esa población. Brown asegura que un día, mientras observaba el cielo recostada en un montón de hojas del bosque, sintió una extraña presencia junto a ella. Cuenta que pudo ver a una extraña mujer totalmente cubierta de pelo, resultado de una mezcla entre un humano y una bestia. Brown asegura que la mujer en cuestión era Eric Edward, la bruja de Blair. La película llamada El Proyecto de la Bruja de Blair fue lanzado. Aunque la película es una obra de ficción, que fue escrito alrededor del bien documentados incidentes históricos que han sido tratados aquí en este video, las mejores obras de ficción parecen tener siempre un pie en la verdad. Al parecer, el espíritu humano puede sentir de alguna manera las verdades detrás de él, y en este caso, la realidad de lo que se conoce como el mal espiritual. Soy Miles Day. Y esto fue la historia detrás de La Bruja de Blair.